Bueno, bendiciones, buenos días, bienvenidos a todos. El día de hoy, pues vamos a iniciar nuestra sexta clase de Shofar y tenemos aquí al pastor Filiberto. ¿Qué tema le tocó, Paz, Fili? Platíqueme. Bueno, me tocó Primera de Reyes, del toque de la trompeta por la coronación de un rey. Allá podemos ver que unos versículos más arriba podemos encontrar que estaban coronando a Adonías como rey, pero en silencio. O sea, casi nadie se enteró, solo algunos, poquitas personas como el sacerdote Abiatar, y estaban coronando a Adonías, y entonces viene el profeta y le dice, oiga, a mí están coronando a Adonías, le dicen a David, y pues no nos han invitado a nadie. Entonces el rey David da la orden de proclamar a Salomón como rey, pero él manda a tocar trompeta, que nos muestra la convocación a que las cosas que se hacen correctamente hay, vamos a decirlo así, hay ruido, ¿verdad? Que convoquen y que llamen, y vemos a la trompeta llamando a la gente para la coronación del rey Salomón, mostrando la voluntad de Dios, la voluntad que el Señor quiere que nosotros hagamos es haciendo las cosas correctamente, y la trompeta forma parte de eso, forma parte de que hay que convocar a la gente, hay que decir y llamen monten a Salomón al burro y toquen trompeta diciendo viva Salomón. Amén. Es bien importante ver esto, que cuando Dios manda a hacer las cosas, Dios manda a ungirnos, la trompeta debe de sonar, y para que la sepa y la gente conozca cuál es la voluntad de Dios. Amén. Dice, para Amén. terminar, dice después, veis detrás y se está en el trono y reinará por mí, porque se ha escogido para que sea príncipe sobre Israel, sobre Judá. Qué emocionante es esto, tocar la trompeta. Es maravilloso como Dios nos permite ser parte de sus planes, ser parte de todo lo que Él le agrada. Y aquí podemos ver que la trompeta de Dios, el shofar, es parte de esas grandes cosas que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Sí, amén. Así es, amén. Bueno, se le tocó un tema cortito referente a cómo se utiliza el shofar pues para ungir a un rey. Y pues aquí está la cita bíblica y como bien lo menciona, versículos arriba, ¿no? Que está un poquito contando la historia. Y dice, montada Salomón mi hijo en una mula y llevarlo a Gigón, y ahí ungirán al sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo vive el rey Salomón. Entonces, pues ahí también ese sonido de trompeta, yo diría que me atrevería a decir que este es un sonido de gozo, ¿verdad? Cuando se Amén. rey. Y ahora vamos a la parte contraria. Me parece que a mi hermanita Roxana le tocó la destitución de un rey, me parece. Así es, sí, hermanita. Okay. Ahí me tocó para destronar un rey. Ajá. Y bueno, aquí mencionamos y tenemos varios versículos. Vamos a empezar primero con la parte que habla acerca del destronar un rey, pero con Atalía. La palabra de Dios nos indica que dice la palabra del versículo del Segunda de Reyes 11, del 12 más o menos como hasta el 15. Voy a empezar a leer para que vayamos discerniendo qué es lo que dice la palabra de Dios. Y dice, sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole y batiéndole las manos. Dijeron, viva el rey. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová
Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalia, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, gritando: traición, traición. Bueno, esta es una historia bastante, pues, larga, ¿no? En la cual habla acerca de un rey que le fue quitado su trono porque murió, pero el hijo también mandaron matar a los hijos, más una mujer que era hermana de ellos tomó al niño y lo guardó. Dice que lo guardó en el templo de Jehová y ahí estuvo durante algún tiempo, hasta que tuvo más o menos 7 años. Entonces ya cuando tuvo 7 años, se reunió, en este caso habla el sacerdote, que era el sacerdote Joyada, para que ungieran al rey que verdaderamente tenía que ser, porque Atalía, una mujer que yo pienso que tenía el espíritu de Jezabel, había tomado el trono y ella misma se había puesto como reina, porque dice la palabra de Dios que ella reinaba. Entonces aquí vemos cómo con gran estruendo, dice, del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová, porque Atalía dice, ¿qué es lo que está pasando? Ella escuchaba el estruendo, los gritos de júbilo, de gozo, y ella decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y entra al templo y se da cuenta que están poniendo como rey al que verdaderamente debe de ser el rey. Y entonces ella empieza a gritar, traición, traición, y empiezan a sonar, porque aquí hay algo que vemos, son los trompeteros, que dice, y los príncipes y los trompeteros junto al rey y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, traición, traición. Vemos aquí cómo destronar al rey. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, primero es un sonido que es un tequía. Yo considero que fue el que tocaron un tequía, porque había gozo en el que verdaderamente iba a ser el rey, o sea, el que tenía que estar sentado verdaderamente en el trono. Más adelante cuenta la historia, porque sí, como les comento, es larga, y dicen, no maten a esta mujer aquí dentro del templo, del templo de Jehová, sáquenla afuera, y ahí fue matada esta mujer. Dice en el versículo 11 al 20, y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. O sea, la sacaron y verdaderamente quien entró a reinar fue el rey que verdaderamente debió haber sentadose al trono, que era Joás, y reinó a los 7 años empezó a reinar a los 7 años a partir de esa edad, porque desde muy pequeñito fue alejado porque lo querían matar. Entonces aquí vemos cómo se destrona a un rey. Se destrona a través de los toquidos del tequía para quitar el reinado, en este caso, de una usurpación que había con Atalía. Esto lo vemos en esta área, pero ahora vemos en Salmos 100, porque me tocaron varios versículos, y vemos en Salmos 150 cómo es utilizado el cuerno y cómo tenemos que nosotros pues luchar, hacer guerra para poderlo introducir. Y dice el Salmo 150 el versículo 150, que dice 3. Pero vamos a leerlo desde el 1, que dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Aquí vemos, dice, alabadle a son de bocina. Cuando nosotros nos metemos en la guerra espiritual para poder destronar a un rey, lo hacemos a través de la alabanza. O sea, es una parte muy importante y columna que nosotros tenemos que considerar para hacer guerra espiritual. Pero aquí lo vemos en el 150, y aquí lo que se hace es que se integra
el shofar, porque tenemos una área donde todos los instrumentos son integrados, pero aquí forman uno solo, o sea, ya es un, ¿cómo se le llama esto? Ya es una orquesta, vamos a decir, es una orquesta formada, pero el shofar se integra para que forme parte de, y al formar parte de, está formando guerra espiritual. No solamente lo vemos en el Salmo 150, lo vemos en los Salmos 47, 5, en el Salmo 98, 6. Vamos a leer el 98, 6, ya que estamos aquí en Salmos. Y vemos 98, 6. Dice, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Pero un versículo antes dice, cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. O sea, el shofar es un acompañante que se integra dentro de una orquesta con el objetivo de ir directamente hacia el enemigo para poderlo derribar. Esa es la parte que compete y que veo en estos versículos de la Biblia que el Padre nos está diciendo, que es un instrumento que se integra y que forma parte de una orquesta, porque normalmente pues nosotros vemos, ¿no? El shofar es ocupado para muchas situaciones, es sacerdotal, es de guerra, pero forma también en este caso parte integrante de una orquesta. Y también es para alabarlo con júbilos, con gritos. Pero aquí lo vemos, dice cantar, o sea, debe de ir acompañado con cantos, con salmos, con arpas. Aquí es una parte que integra. Pero en otros, porque sirve como acompañamiento en la adoración y alabanza. En otros salmos ya nos habla directamente de lo que es la guerra. Aquí en el Salmo 150 y 53, Salmo 47, 5, en el segundo de Crónicas, vamos a revisar el segundo de Crónicas, que es el 5 y 12 y 13, segunda de Crónicas. 5, del 2 al 13 dice, y los levitas, cantores, todos de Asaf, de los de Emán, y los de Jedutum, juntamente con los hijos de sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios, arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Al integrar nosotros este instrumento, lo que estamos haciendo también hacer bajar es la presencia de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Cuando nosotros hacemos eso, lo que hacemos es que empezamos a mover el área espiritual de todos los demonios, los gobernantes, los principados, y empiezan a temblar. Por ello, de que es tan importante considerar que de esta manera podemos hacer que se destrone un rey al tocarlo, porque no solamente estamos integrando el sonido, estamos integrando todas las armas de guerra y sobre todo también nuestros cantos de alabanza hacia el Padre. Esto lo vemos y bueno, son varios versículos. Es un acompañamiento. Aquí también yo lo que vi y revisé en cada uno de los versículos que tiene y que tiene casi en todos, que tiene alegría, gritos, cantos, adoración, júbilo. Son las características que tienen todos estos versículos en los cuales podemos ver que la presencia de Dios es grande cuando nosotros lo hacemos tocar el shofar para que baje la presencia de Dios pues a la congregación. Por eso es que a veces se manifiestan los demonios, incluso en la alabanza.
Y más si se toca también un shofar que lo integra, ¿no? Como parte de. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios. Dice que el Padre que él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, pues todavía aún más se fortalece la alabanza cuando estamos alabando, adorando con todo nuestro corazón. Bueno, hay varios versículos, pero sí son muchos, pero todos tienen las mismas características porque revisé cada uno. Si quieren podemos revisarlos, porque todavía me falta Isaías, Nehemías, Jeremías, y sí son bastantes, pero estos ya son otro tipo de toques. ¿Cómo ve, Adelante. hermanita? Está muy bien. El punto es de que, bueno, lo que me está gustando muchísimo es de que, pues, precisamente era el propósito de la tarea, ir Ajá, descubriendo los toques que ahorita ya conocemos y que bíblicamente, si se da usted cuenta, el Señor la está usando para empezar a tener ese discernimiento contra la escritura y cuando ustedes ya sean shofaristas que van a ministrar, entonces ustedes van a saber decretar la palabra y saber decretar con los toques. Así que adelante, todavía sí, tenemos. hermanita, ok, perfecto, excelente. Bueno, entonces, ahora nos vamos a Isaías 27:13. Esos versículos, o sea, la verdad es que fueron maravillosos. Salí súper ministrada, o sea, bellos, bellos, bellos. Isaías 27:13. Y dice la palabra de Dios, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Aquí hay una parte fundamental. Estamos hablando de que hay personas, y eso nos los nombra, lo nombra varias veces en la palabra de Dios, de cómo fueron llevados a Babilonia, fuimos esparcidos por toda la tierra, de todas las tribus fueron llevadas en cautividad, en cautiverio. Pero aquí el llamamiento es diferente porque Isaías manda a ser llamados, porque dice la palabra de Dios que en aquel tiempo se tocara, habla de la gran trompeta, no está hablando nada más de una trompeta que se iba a tocar en algún servicio o en tiempos de guerra, no. Aquí ya está hablando acerca de esa gran trompeta. Y la gran trompeta ya sabemos por las enseñanzas que hemos recibido que es la voz misma del Padre tocando la trompeta. Entonces yo aquí pude Ven, discernir que en Isaías 27:13 está hablando de un tequía, pero es Gadola. Aquí estamos hablando del gran toque, del toque final, cuando van a ser todas las tribus que fueron dispersadas juntamente con el pueblo israelita, vamos a hacer formar un solo cuerpo en el Señor Jesucristo. Y es el tequía Gadola. Aquí pude pues discernirlo de esa manera a través de este texto. Ahora Muy nos bien. vamos a Nehemías, a checar ese texto también, que está también hermoso. Y en Nehemías es Nehemías del 4, Nehemías más bien 4 del 18 al 20. A ver, lo estoy buscando, hermanitos. Espérenme, espérenme. Sí, si no, aquí ya se lo puse en su pantalla, si lo puede ver, también ahí está. Sí, hermanita, muchísimas gracias. Que aquí ya se me perdió. ¿Dónde está? No tengo que, acá está. Es que no busqué bien. Nehemías de 4. Se me pegaron las hojitas, acá está. Nehemías 4, del 18 al 20. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Aquí en Nehemías, bueno, estamos hablando de lo que es la edificación nuevamente del templo. Cuando Nehemías llegó de la cautividad y le pidió al rey que le permitiera nuevamente edificar el templo, porque él veía gran tristeza de cómo todo estaba destruido, que había gran destrucción en el templo, ya no se hacía absolutamente nada y la gente del pueblo lo había dejado olvidado. Él se levanta como guerrero,
porque bueno, y como parte aquí de Mías es parte de lo que es el Espíritu Santo, cómo empieza él a moverse, en levantar nuevamente el templo de Jehová de los ejércitos. Pero aquí esta es una parte muy importante y que se enfatiza. O sea, no lo está haciendo en paz, o sea, no, lo está haciendo en guerra. ¿Por qué? Porque venía gente de otras naciones que querían que él dejara de trabajar en la obra de Dios. Y aquí yo pude identificar que al levantar el templo, el muro, estamos hablando de un toquido de un terúa, un toquido de alarma, o sea, porque están en constante guerra, un toquido de alarma en el cual ellos tenían que estar así, con la trompeta, con la espada a un lado, amén, y todos dispuestos, o sea, no podían estar en paz ni comer nada, no, o sea, con la espada en la mano y con la otra mano tenían que estar en la obra de Dios. Así tenemos nosotros que estar en alarma cada día, cada instante, porque el diablo pues no descansa. Nosotros tampoco podemos permitirnos tener ese descanso. Tenemos que estar en alarma y este sería un terúa como lo pude identificar. Ahora, en Jeremías 4:14, ahora nos vamos a Jeremías 4:14. 4:14, y dice la palabra de nuestro Señor: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae de nuevas desde Dan y hacer oír la calamidad desde el monte de Efraín. A ver, espérenme, déjenme decir. No, es que, perdón, era 4:19, pero está bien así como estoy leyendo. Dice, decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Amén. Bueno, aquí vemos cómo el pueblo de Israel, y pues incluso nosotros mismos, ¿no? Cuando andábamos en nuestros propios caminos, hicimos tanta maldad. Y el Padre lo que está haciendo es que nos está llamando, porque dice, por cuanto hiciste tanta maldad, va a haber quebrantamiento en tu vida. Pero aquí el sonido de trompeta dice, alma mía, pregón de guerra, dice, se agita dentro de mí. O sea, habla acerca de que se empieza a agitar nuestra tierra, nuestro corazón, con un derramamiento y un quebrantamiento delante de su presencia. Entonces, aquí el sonido que nos está llevando es de Shebarim, porque es de quebrantamiento. Y incluso lo menciona 2 veces, porque habla de cómo se agita el corazón y cómo tiene ese quebrantamiento. Entonces hablamos de Shebarim, del toque que habla acerca de ese arrepentimiento que debemos tener delante de nuestro Dios. Dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque ya escuché el sonido, has escuchado, alma mía, el pregón de guerra, o sea, ese llamamiento para ese quebrantamiento. Y pues hasta ahí, hermanitos. Hay otros más que tengo aquí, pero sí ya di continuidad y son pues más o menos las mismas características de lo que hablé anteriormente. Pero si quieren lo checamos uno a uno. Que estos vienen con características de alegría, gritos, canto y adoración. Ok, pues si gusta lo podemos dejar también igual para la siguiente semana, para que volvamos a reafirmar también los toques. Aquí me encantó pues esta parte, bueno, usted lo cuenta como si fuera una vivencia muy real, como una historia que usted ya ha vivido. Entonces, cuando usted toca el shofar, es precisamente lo que tenemos que decretar en el shofar. Me gustó bastante y bueno, pues a uno le tocó el cómo se corona un rey
y al otro cómo se destituye. Y también, pues de alguna forma, el poder reafirmar el significado de los toques, tanto tequía, terúa, el shevarín y también el tequiagadola. Entonces, así, tal cual, o sea, ustedes ya pueden mismo cotejar a contrapalabra de que los significados de los toques vienen de acuerdo a lo que es la palabra. Entonces, creo que estamos listos para pasar al siguiente nivel, ahora sí, a la combinación de los toques, ¿verdad? Porque ya sabiendo esto, entonces ahora, pues ustedes ya pueden hacerlo y con todo gusto, o sea, guarde esas citas bíblicas. La siguiente semana también podemos dar esa continuidad para que demos también a la vez un repaso del significado de los toques y sigamos afirmando. Acuérdense que pues también ahorita ya con la predicación de ese testimonio del profeta Abel, pues con la garganta también se toca el shofar. ¿Verdad? Amén. También nuestra Sí, voz amén, amén. es un shofar. Muy bien. Bueno, pues le vamos a dar entonces la palabra a la hermana Elsa sobre lo que son las profecías. Tiempos proféticos le tocó, ¿verdad? Sí. Pues la voy a enfocar un poquito para acá para que la conozcan y la vean. Ahí voy. A ver si se alcanza a ver la hermana Elsa. Si no, le quitamos el fondo. Permítanme un momentito. Del foco. Ajá. Vamos y filtros. Voy un momento. Ya. Así. A ver. Ay, perdónenme un poquito la vista, ahora sí ya la enfocamos. Bueno, pues les presentamos a la hermana Elsa, porque no tienen el gusto de conocerla. Sí. Sí, se ve. Ok, excelente. Los tiempos proféticos me tocó a mí y yo quiero decirles, como ustedes ya saben, que profetizar es anunciar, declarar, pregonar. No la escucho yo, hermanitos. Yo tampoco, se trabó. ¿Ya la escuchan? Ya, perdón. Ahora sí, es que la silencié yo, perdónenme. Sí. Les decía que profetizar, como ustedes saben, es anunciar, declarar, pregonar, proclamar o publicar algo, ¿no? Entonces, en estos tiempos proféticos que vamos a decir estas citas bíblicas, es lo que se está anunciando, declarando o publicando, ¿no? Y a la vez estamos viendo que ponen trompeta, bocino, cuerno, que es lo que significa el shofar. ¿Sí? Entonces, la primera cita es Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea que nos está diciendo que estando en el Espíritu, yo pienso que así es. En el Espíritu tenemos más la sensibilidad de oír la trompeta y saber qué nos está diciendo el Señor a nosotros, ¿no? O la persona que está hablando con nosotros por medio del shofar. Luego está Apocalipsis 4:1. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea que les está anunciando
ahorita yo no me sé muy bien los toques, pero creo que es un tequía lo que se toca en ese, porque está alarmando, ¿no? Al pueblo de lo que va a pasar. Luego está Isaías 58:1, que dice, clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo en rebelión, o sea que el pueblo estaba en rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, o sea que les está instando al arrepentimiento. Yo pienso que en eso se toca un shevarim, que es del arrepentimiento, ¿sí? Luego dice, Oseas 5:8, tocad bocina en Gaba, trompeta en Rama, sonar alarma en Bertabén, tiembla, oh Benjamín. O sea que les está diciendo que toquen la bocina y la trompeta, que es lo mismo, en esos lugares, y que al decirles que tiemblen es porque está diciendo o proclamando lo que va a suceder. En ese caso, yo pienso que se toca un teruo. Luego está Oseas. No le escucho otra vez. Contra mi ley. O sea que les dicen que toquen que pongan su boca como se toca el shofar, la trompeta, y que va a venir como el águila el sonido del shofar contra la casa de Jehová, ¿sí? Porque traspasaron su pacto, o sea que no lo cumplieron, no lo están cumpliendo, el pacto que hicieron, y dice, y se rebelaron contra mi ley, o sea que se habían rebelado contra la ley que Jehová les había puesto. Y por eso les dice que pongan van a poner en la boca trompeta para todo eso, o sea, la voz del shofar. Bien, tú ¿Sí? sigue. Ahora está Isaías 18:3, que dice, vosotros todos los moradores del mundo. Isaías 18:3, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. O sea, esta es semejante a varias citas bíblicas que ya ustedes dijeron, y que pues se va a tocar el shofar, y que se van a preparar las cosas. No, esa no. No te preocupes. Porque traspasaron mi pacto. O sea que traspasaron el pacto que es de Dios, el que habían hecho con Dios, y se rebelaron contra su ley. ¿Sí? Entonces ahora me toca Ezequiel 7:14. Tocarán trompeta y se prepararán todas las cosas, y
no habrá quien vaya a la batalla, quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. O sea que no les iba a permitir ir a la batalla porque la ira del Señor iba a estar sobre toda la multitud, porque no habían cumplido su ley. Isaías 18:3 dice: vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. O sea, ahí los insta a que escuchen el shofar, ¿no? Que es la trompeta. Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma. Ahí el shofar es la voz de alarma. En tu santo monte, la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. O sea, ¿cuál es el día del Señor? El que está anunciado en la Biblia, que va a ser el sonido del shofar, que Dios nos va a llamar con trompeta, ¿no? Y nosotros vamos a ascender al cielo, a la voz de la trompeta, a los que Él ha encontrado justos que han andado en su camino. Así y su ley. Y aquí precisamente este versículo es muy importante porque dice, Sí. y dad alarma. Entonces, pues por lo que nos está diciendo la hermana Elsa, creo que alcanzamos a discernir todos, que cuando venga el día del Señor y suene el gran shofar, entonces va a sonar un teruah. Porque el teruah es un despertar. Entonces, es de alarma. Tiene que despertarnos. Entonces, imagínense cómo va a sonar eso. El teruah que es de alarma. ¿Verdad? Sí. Este versículo es de mis favoritos porque aquí nos dice el toque que tenemos que escuchar, del tiempo final. Wow, impresionante. Y ya nada más me queda uno que es la primera de Corintios 14:8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, que si el shofar no sonara como debe de sonar y su sonido es incierto, ¿cómo nos vamos a preparar para ir a la batalla, no? Porque es el llamado para ir a la batalla. Así es. Pues excelentes tareas, muchísimas bien, gracias. Pues todo es aprendizaje, van muy bien y solitos ustedes pues ya identificaron los toques bajo la palabra de Dios, que también de esto es el propósito de la tarea, y vamos a dar continuidad también pues la siguiente clase para que continuemos repasando los toques y aprendiendo versículos bíblicos, debido a que también su examen final pues va a ser sobre pues ustedes el toque que les dé el Señor para que lo vayan preparando y orando. Aquí ¿me puedes repetir por favor primera de Corintios 14? ¿Qué versículo era? 14:8. Bueno, 14:8. Estoy buscando otra versión para que quede un poco más claro. Dice, si en una guerra nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncia la batalla, ninguno se prepararía para combatir. Bueno, aquí este versículo lo especificamos así porque en la otra versión, por eso habla de un sonido incierto. Entonces, si no podemos distinguir los sonidos, aquí habla la palabra de que si no podemos distinguir los sonidos que anuncien batalla, que anuncien guerra. Entonces aquí me está hablando de, para que quede más claro, de un teruah, ¿verdad? Sí. Ahora, por ejemplo, aquí nos habla de sonido incierto. ¿Cuál es el sonido incierto? Ya sea que el atalaya no está preparado y le sale un
un toquido todo feo que no se alcanza a reconocer, ese sería un sonido incierto. También. O, por ejemplo, les toca un shevarín en lugar de un terúa, pues ¿quién se va a preparar para la guerra? Entonces, esos son los sonidos inciertos. Porque inclusive si escuchan un sonido todo feo, que no está viciado, que no se entiende bien, ese es sonido incierto. O como les digo, si les tocan un shevarín o un gadola, pues se quedan no sabiendo qué hacer, ¿verdad? Y cuando el sonido debería ser convocación a la batalla, un sonido de alarma, un terúa. Así Ese es el sonido incierto. Es correcto. Y vamos a pasar otra vez a pedirles que nos hagan los sonidos para que se vayan igual familiarizándose, y los que tengan shofar, pues igual traten de empezar a hacerlos. Primero, por lo menos, sacar el tequía. Después el shevarín. Uh-huh. Y después el terúa. Y ya pueden ir haciendo combinaciones de los toques. Más adelante, yo creo que la siguiente semana vamos a empezar a tocar los diferentes toques. Ya están listos para que ustedes aprendan las diferentes convocaciones. El día de ayer, si pueden ver el video nuevamente, hicimos una secuencia de toques y declaramos toques de guerra, toques para reprender a la naturaleza, toques para reprender espíritus inmundos, toques para declarar profecía, también hay toques de gozo, toques para convocar ángeles, toques para convocar al arrepentimiento. Entonces hay una serie de combinación de toques que, por ejemplo, la hermana Roxana también nos hablaba. Entonces, y si ustedes combinan todos esos versículos bíblicos juntamente con los toques, ¿ustedes qué están decretando? Entonces tenemos que tener el discernimiento que en cada toque, ¿qué estoy decretando? Por eso decimos que es de más bendición el que escucha el shofar que el que lo toca, porque pues el que lo toca está haciendo un decreto, y el que lo escucha pues está haciendo precisamente ahora sí que su espíritu está siendo redarguido, su espíritu está siendo quebrado, su espíritu está siendo, ahora sí que despertando a lo que es el sonido del shofar. Entonces, excelentes tareas, muchísimas gracias. Y ahora lo que nosotros vamos a hablar es sobre lo que es el Yom Kippur. Les vamos a dar lo que es parte del Yom Kippur, la celebración que acabamos nosotros de tener. Ya se ve, ahí está. Perdón, se me había desaparecido. Vamos a hablarles un poquito del Yom Kippur, lo que sucedió. Inclusive, bueno, si pueden también llegar a ver la predicación del día domingo con el pastor Lauro. Esa parte no la grabamos, pero enviamos un pedacito. Se quemaron todos los pecados, o sea, escribimos en un papelito, pues tanto las peticiones para el nuevo año, y escribimos también en ese papelito los pecados. Entonces, ¿qué hicimos? Pues escribir todos nuestros pecados, oramos a Dios, y pues cada quien iba quemando sus papelitos. Y cuando la gente pasaba, ahora hicimos algo muy diferente él y yo, cada año es distinto. Lo que hicimos fue empezar a tocar cada vez que alguien pasaba, y empezamos a tocar tequias, pero sonaban como lamento, ¿verdad? Sonaban unos toques como lamento, y yo decía, wow, o sea, de verdad, no sé de verdad, pero fue cansado. Sin embargo, fue cada toque estar decretando sobre de ellos esa convocación, te convoco a que te arrepientas y todo. Entonces fue muy, muy padre, muy bonito el mover del Espíritu Santo, porque fue un sonido que salió a los dos, o sea, nunca nos pusimos de acuerdo, dijimos vamos a tocar puros tequias, y fueron sonidos como de lamento que se escuchaban, y pues al estarse quemando los pecados. Entonces fue lo que hicimos en la iglesia.
en el reino de Dios con respecto a la fiesta del Yom Kippur. Si ustedes también la quieren celebrar, bueno, pues les vamos a decir para qué sirve esta fiesta, por qué la celebramos, el sonido que se debe tocar, en teoría, pues es el teque. Entonces, mi hermanito Pedro nos va a ayudar el día de hoy con lo del Yom Kippur, la convocación del Yom Kippur. Bueno, ¿alguno de ustedes entiende lo que quiere decir Yom Kippur? Día de quebrantamiento. No. No. No exactamente. No exactamente. Bueno, el Yom Kippur, acuérdense que hace 10 días, bueno, 10 días antes del Yom Kippur fue el Rosh Hashanah, el día de la fiesta de las trompetas, cuando se suenan las trompetas. Entonces, de ahí al Yom Kippur tenemos 10 días. 10 días, ¿para qué? Para la preparación de todo el pueblo a un verdadero arrepentimiento. Nuestro Señor, nuestro Padre Eterno, nos está dando la oportunidad en esos 10 días de ponernos a cuentas con Él. ¿Para qué? Para arrepentirnos de todos nuestros pecados y pedirle perdón. Pero en el Yom Kippur no era nada más eso. Bueno, Yom quiere decir día. Kippur quiere decir expiación. Es día de la expiación. Ahora sí, ya entendieron y ya se acordaron. Eso, Sí. bueno, ustedes como siervos de Dios, lo tenemos en Levítico 16, que es el día de la expiación. Entonces, como les decía, tenemos 10 días de gracia que nos da nuestro Señor para que nos arrepientamos y podamos limpiarnos, purificarnos. ¿Para qué? Para salvar nuestra vida. Sabemos que nuestro Padre Eterno es grande en misericordia y Él nos da un tiempo. ¿Para qué? Para purificarnos y para la limpieza de nuestro pecado. Amén. ¿Por qué? Porque hay que estar limpios. La limpieza es acreditado a uno que cerebralmente está sucio. Y si está sucio, va a estar incapacitado para entrar a la presencia de Dios, del Dios de Israel, nuestro Dios. Como les digo, los resultados esperados en Yom Kippur es limpieza. Como nos fue dicho, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Sabemos que el pecado, ¿qué es lo que nos hace? Nos mancha, nos ensucia, nos contamina y sobre todo manchados, sucios y contaminados no podemos entrar delante de la presencia de nuestro Señor. Porque el pecado sabemos que es muerte y es lo que nos separa de nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Así como le pasó a Adán. Pero si Él nos da la oportunidad de limpiarnos, que nos vamos a limpiar y como dice la palabra, si vuestros pecados fueran como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta idea de limpieza es fundamental en el concepto bíblico de Kippur. Ahora, también sabemos que expiación, ¿qué cosa quiere decir? Sustitución. En el Yom Kippur, en el Antiguo Testamento, se agarraban 3 animales para sacrificio. 2 de ellos eran 2 chivos, que precisamente de ahí viene el famoso dicho que, bueno, no es famoso dicho actualmente, que lo agarran como alguien que le echan la culpa por otro, le dicen, lo agarraron como chivo expiatorio. ¿Sí? Eso es, en la actualidad,
pero en realidad en el Antiguo Testamento así era. Se agarraban dos chivos, uno para presentarlo en lugar del pueblo de Israel, para que fueran aceptados por Dios. El otro era para cargarle los pecados de Israel. Entonces, el primero era que se mataba y se regaba la sangre en el propiciatorio. El segundo, se le imponían las manos y se le cargaban todos los pecados del pueblo de Israel. Y ese era el que era escogido para mandarlo fuera del campamento de Israel, donde lo llevaban y era despeñado, muerto en el desierto, para pagar todos los pecados de los hijos de Israel. Amén. Ajá. Al final, también el sacerdote tenía que presentar un sacrificio por él y por su familia, igual para perdón de los pecados, porque también el sacerdote, aunque era sacerdote, pues tenía sus pecadillos por ahí, ¿verdad? Y tenía que ser limpio. Nos acordábamos que si no era limpio, ¿qué le pasaba, pastor? Se moría. Pues entraba al lugar santísimo Imagínense, en la como presencia de Dios con ¿no? pecado, caía muerto y desaparecía. con un lacito jalarlo, ¿no? Con una cuerda. Había que jalar. Ajá, entonces es muy importante que también el sacerdote fuera limpio él y sus y su familia. Ahora, ¿qué pasaba? Se lo estoy dando a grandes rasgos porque sí está bastante extenso el estudio. ¿Qué pasaba con ese ceremonial? Este ceremonial duraba cada año. Tenían un año de gracia ante el Señor. ¿Por qué? Porque para el próximo año tenían que hacer otra vez el mismo sacrificio para que fueran perdonados de nuevo sus pecados. Y esto era año con año. ¿Pero qué creen? Que nuestro Padre Eterno nos dio una gran promesa. Esto fue así hasta que viniera un sacrificio superior. El hecho de que todos los años el sumo sacerdote tenía que repetir el mismo sacrificio por sí mismo y por todo Israel, demuestra que aquellos sacrificios no podían quitar permanentemente el pecado. Dios estableció una promesa que algún día este perdón sería completo y perfecto. En boca del profeta Yeshayahu, que es Isaías, Dios anunció a Israel que algún día levantaría un siervo justo que sería prosperado, engrandecido y exaltado y puesto muy en alto, aunque antes debería sufrir por el pecado de Israel. Hablando de este siervo de Adonai, el profeta dice, y lo tenemos en Isaías 53, empezando del 3 al 6, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Quién es este siervo? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este siervo que sería levantado como ofrenda por el pecado de Israel y del mundo?
La respuesta es el Mesías ben Yosef, o sea, el Mesías, hijo de Hijo de José. José. El Mesías o el ungido de Adonai tendría sobre sus hombros la gran responsabilidad de llevar en su cuerpo el pecado de todos los hijos de Israel, como está escrito, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo podemos obtener el perdón del Señor? Es por medio del Mesías. Amén. Primero fue sustitución, segundo, identificación, tercero, muerte, cuarto, trascendencia. El resultado de estos 4 pasos sería el perdón, en este caso debido a la superior ofrenda del cuerpo del Mesías. El perdón ahora sí ya no va a ser temporal, el perdón ahora es permanente. Baruch Hashem, bendito sea el Señor. Amén. Debido a eso podemos tener realmente un verdadero Yom Kippur, una verdadera conmemoración del perdón completo y permanente por todos nuestros pecados y para siempre. Amén. Fue un sacrificio de una vez y para siempre, Amén. hasta la eternidad. Amén. Ese es a Amén. grandes rasgos Amén. lo que es el Yom Kippur. Ujú. Así es. Y por eso pues se tocan tequias para convocar precisamente al arrepentimiento, y también se puede combinar con shevarines. De hecho hay un toque de arrepentimiento, ¿verdad? Que es un Sí. tequia, 2 shevarines y un Ujú. tequia. Ese es un toque que se toca para convocación al arrepentimiento, tequia y shevarim 2 veces, y cerramos con un tequia. Si ustedes lo Ajá. quieren ir combinando, lo pueden ir a hacer. Es uno de los toques también que se puede hacer en Yom Kippur. Sí, en Yom Kippur vamos a hacer los toques que nuestro bendito Roja Kodesh nos indique, pero normalmente se tocan tequías. Unos tequilas. Tequías. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué significa el tequía? El tequía. La- Ahí va la hermana. No. Usted, hermano. Bueno, el tequía es para reconocer al Señor, es un toque explosivo que sirve para reconocer la presencia del Señor como Rey soberano, Amén. 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 ¿verdad? Creo que sí. Sí, amén. Para hacer bajar la presencia del Dios Todopoderoso. También, sí, amén. Sí, el tequía, si vemos, es para convocar al pueblo. Ujú. Para convocar al pueblo para que venga a los caminos del Señor, Amén. Amén. para que ahora sí se alinee y entre de nuevo a la presencia del Señor, que se alinee, ¿sí? Que venga el pueblo a los caminos del Señor y que reconozca que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso se toca puro tequía, para que venga el pueblo y para que reconozca a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Muy sí. bien, ya lo está haciendo. Ajá. Sí. Bien aprendido del profeta, ¿verdad? Ese A testimonio. ver, ya que Amén. está empezando a tocar, tóqueme una serie de toques, Así de. uno de cada uno. Tequía. Chevarín. Ese sería el terúa, ¿no? Ajá. Y el otro es tequía gadola. Amén. Hasta donde Amén, aguante. amén. Hasta donde aguante. Ya nada más me falta el shofar. Amén. Acuérdense Ya lo que tiene, deben ser hermanito. mínimo 19 segundos. Ah, ok. Sí, Mínimo. sí. Y ya de ahí lo que más aguante. Ok. Así es. Tengo Bueno, una pregunta, dígame. una duda. dígame.
Ustedes así, bueno, empezamos el inicio para arrepentimiento, un tequía, un shevarín y un tequía. Estamos hablando de 4 diferentes toques combinados. Pero mi pregunta es, ¿4 son lo mínimo o cómo se maneja esta parte? ¿O pueden ser 5 formando una integración? ¿O pueden ser 6 o 7 o 3? En el toque de ¿Cómo? arrepentimiento. No, no, hermanita, en diferentes toques. ¿Cómo se Bueno, por maneja esa ejemplo, parte? en Yom Teruah se tocan 100 toques. Sí, pero me refiero cuando ya estamos dentro de una guerra, de alguna situación, ¿no? Ujú. Pueden ser 3 toques, o pueden ser 4 o 5. Ah, eso es lo que ¿Cómo se se maneja? Ajá, Yo hablo bueno, del número más bien, ajá, sí, Yo en creo una que según la como guerra, el Señor situación. nos dé, ¿no? Como el sí, Señor nos, Sí, en una guerra ya nos tenemos algunos inspire. toques especiales para, por ejemplo, como tocamos en la anoche, para que huya los espíritus malignos de las tinieblas y el mismo diablo, que ajá, son 4 Tequías. tequías seguidos, pero ujú, no nos vamos sí, a tocar esos 4. Podemos hacer una pausa y luego tocar los otros 4. Hacemos otra pausa y tocar los otros 4 hasta que hasta que se vaya. Ajá, exactamente. Ah, pero más bien me estoy refiriendo, igual no me estoy explicando, más bien a cómo se integran. o sea, ¿cómo se integra cuando es un tequia, con un chavarín, con un terúa y así? ¿Esa es su No, pregunta? sino al número, ¿Al número de toques? ajá. O sea, sí entiendo lo que dice el hermano Pedro, de que puede ser, o sea, pero son 4 los que primero se integran, pero ese es el toque. Pero después dice hasta que se vaya y esos unos toques. Pero me Sí, estoy refiriendo yo a ese sentido. Por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre, ¿no? Que igual se puede integrar por 3 toques un área determinada, ¿no? Puede ser de alarma, puede ser incluso hasta de sanidad, ¿no? Igual se repiten de manera consecutiva esos mismos toques para que se vaya el demonio, pero yo me estoy refiriendo son 3, pueden ser 3 o puede ser 2, O sea, aunque sean lo puede consecutivos. repetir. O sea, por ejemplo, si usted Ajá, está en una guerra, ¿no? Y empieza con, a lo mejor le revienta con un terúa, ¿no? ajá, O sea, estamos despertando, convocando al arrepentimiento. O sea, si se ajá, refiere cuántas veces se puede repetir, no hay como un número de veces. Por ejemplo, si vamos a tocar el de guerra espiritual, es, por ejemplo, abrimos ajá, con un tequía, porque estamos convocando al pueblo. Después sigue un shevarín, o sea, estamos quebrantando y terminamos con una pues, alarma, con un terúa. Y después volvemos a un shevarín y vamos a concluir con un tequía. Ese sería el toque de guerra y yo lo puedo repetir cuantas veces sea necesario o si le quiero, a lo mejor ahí como dicen, ¿verdad? Le rematamos con un terúa, no hay ningún problema. O sea, es también lo que uno sienta, el shofarista, lo que uno ok, sienta tocar ok, en ok, ese momento. ajá, Porque hay ocasiones en que sí nos ha pasado, ujú, ¿verdad? Que tocando, a lo mejor puro terúa, puro terúa, puro terúa, y dices, ah, caray, por ejemplo, lo que usted mencionó cuando dijo su tarea, ¿no? Que el shofar es el que va a dirigir los demás instrumentos. Entonces, es muy cierto. Recuerdo que en una predicación del pastor Lauro, me dijo, a ver, Cintia, pasa, y me dijo, toca un terúa. Y trajo a la pastora Hadassah, trajo a quien tocaba la batería. Bueno, ustedes van a seguir el toque del shofar. Entonces yo estaba turú, tu, 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 y la guitarra, pues cómo le hace turú, tu, 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 pues empezó a hacer toques así igual al shofar, y la batería, empezó así, pa, 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 empezó a tocar. Entonces, pues cuando yo empecé a tocar terúa, puro terúa, 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 eso es lo que usted mencionó en su tarea,
Es exactamente lo que hizo el pastor Lauro, me hizo recordar esa predicación. Dije, sí es cierto, o sea, el shofar es el que va a abrir, el que va a comandar todo, o sea, como todos los instrumentos porque también es un instrumento de aliento, porque es una trompeta. Entonces, con ese también se va a alabar a Dios, con ese también lo vas a utilizar para ir a la guerra, y también con ese en el mundo espiritual, usted bien lo dijo, pues, no lo soportan los demonios. Entonces uno puede ir repitiendo los toques conforme, como dijo el hermano Pedro, conforme se vaya, pero o sea, el número de toques, usted puede añadir los que usted considere o lo que el espíritu le ponga. O sea, nosotros damos una guía de combinación de toques conforme a la Biblia, conforme a la escritura, para qué sirve cada toque. Ese toque, por ejemplo, es de guerra, toque para que se vean los espíritus inmundos. El tequía que tocamos ayer 4 veces, por ejemplo, ya no fue prolongado de hasta 9 segundos, sino cuando ya es ahí, por eso jugamos con los segundos. Ahí se corta 4 segundos los tequias, porque como estamos quebrantando también, o sea, estamos de alguna manera hacer las 4 combinaciones, estamos dándole con todo. Por ejemplo, el versículo bíblico que mencionó también el pastor Filiberto sobre los muros de Jericó, que fueron 7 tequías, y ¡pum!, se cayeron los muros. Entonces, ahí la Biblia nos habla de toques estratégicos para cada cosa. Entonces, tú cuando ya los ejecutas y Dios te lleva a una batalla, te prometo que Dios te indica qué es lo que vas a tocar, tu espíritu lo siente, porque no es algo que uno a lo mejor defina, sino que hay veces que el Señor, por eso es que de una vez vamos a ir orando para que el Señor en su examen final les dé el toque. Ustedes lo van a elegir conforme a lo que estamos viendo, pero estamos viendo todas las citas bíblicas, que es muy bueno que ya lo están teniendo, que están teniendo el discernimiento del versículo, en donde están identificando qué es un terúa, qué es un shevarín, qué es un tequia, qué es un tequia gadola, porque el examen final lo va a poner papá, porque el toque que les dé papá, ese es el toque que a lo mejor van a ustedes a poner. Más adelante, bueno, ya les vamos a enviar o les vamos a poner algunos toques, igual y se los puedo poner de una vez. Los toques de mi hermana Brenda, la conocieron a ella en su momento, y el Señor le da unos toques que de verdad ni el hermano Pedrito ni yo, ¿verdad?, podemos sacar. Sí. Déjenme, los busco en un momentito, ahorita se los paso para que los podamos escuchar. Creo que los tengo aquí de este lado. Permítanme. También, por ejemplo, hay ya ciertos toques preestablecidos a base de experiencias que han tenido algunos siervos para la liberación. Entonces, por eso damos una serie de toques, pero también en el momento, ahora sí, adecuado, pues es lo que también les ponga el Espíritu Santo. Exactamente. Por ejemplo, aquí les voy a poner un toque de ella, a ver si lo escuchan. Los voy a acercar. ¿Ahí qué combinación fue? Híjole, bueno, quiero entender que fue un shevarín así entrecortado y después un tequía, pero el shevarín fue de una manera muy bonita. Exactamente. Y son 4. Y, o sea, se fija, pero ese toque se lo dio el Señor a ella y de verdad, o sea, hacerlo, o sea, la verdad es difícil. O sea, ese toque está difícil. Aquí les voy a poner otro. Esa es una combinación de los 5. Sí, ahí le metió además, al final un rugido de león, al final. Uy, ajá. Entonces, No. por eso le digo, o sea, no se decepcione el Señor, y ella se los dio, o sea, toca maravillosamente. No, súper. Además de que su shofar es una trompeta. Exactamente. O sea, tiene el sonido de trompeta.
A ver, aquí Y ha les de va ser otro. la unción que le dio el Padre, que esa es especial, Exactamente. no se puede copiar. Y no se puede imitar, o sea, de verdad que el hermano No. Pedro, yo digo, oiga, ¿qué toque es ese? Y dice, nunca había escuchado eso. Pues los toques que le dio el Señor y son las combinaciones. Aquí les va otro, espero que no sea el mismo, déjenme ver. Es parecido. No es el mismo, ¿verdad? Ahí es Fonterúa. Es el mismo de hace rato, déjenme ver este, a ver. Híjole, ahí le metió un agudo con un grave y dices, bueno, Sí, no, mis no. respetos. Pero Sí, bueno, claro. ahí yo la grabé, la alcancé a grabar y ella me Ujú, ora, y por eso les digo que oren, el Señor les va a dar los toques y pues el Señor ujú. es el que va a dar el examen, papá es el que va a dar el examen, porque así de como ella tocó de maravilloso, pues son toques que le dio el Señor, por eso les pedimos que este ministerio lo tomen en serio, porque de Ujú. verdad ustedes la conocieron, pero nunca la habían escuchado tocar, ella toca de esa manera y eso dijo, no, pues son toques que me dio el Señor. Y cuando uno se mete en oración y cuando uno empieza a tocar el shofar, el Señor te va a dar toques que a lo mejor nadie los va a poder tocar más que tú. Sí, sí, Y pues cierto. posteriormente nos vamos a meter ya más en el terreno de la guerra espiritual, en donde también se utiliza el shofar para resucitar muertos. Entonces, imagínense el gran poder que tiene la voz de Dios. Entonces, si hay testimonios, tenemos un testimonio por ahí grabado de un shofarista que al tocar el shofar no tuvo que ir, simplemente fue una grabación y al tocar el shofar la persona acababa de fallecer y toca el shofar y la persona resucita. Entonces ha habido testimonios muy fuertes con los shofaristas, por eso el ministerio es en total entrega, total santidad, lectura de la palabra y pues que el Señor del cielo y de la tierra nos conceda el honor, es un alto honor el ser un shofarista. Amén. Así, sí, cierto, cierto. Así es. Así es. Bueno, vamos a tener aquí la grabación para pasar a las preguntas y dudas.